para luego entregarles algunas orientaciones más específicas. Y a lo largo de la presentación yo les sugiero que si tienen preguntas, que las vayan escribiendo en el chat, así las puedo responder en el mismo momento y si no, más tarde. Y luego van a poder tener también la palabra para que puedan hacer otras preguntas. La idea es poder acompañarlos en estas circunstancias de pandemia. Bien, voy a compartir mi pantalla. Bien. Se ve la presentación, ¿verdad? Sí, súper bien, Alejandro. Ya, perfecto. Bien, como les decía, la idea de esta presentación es entregarles algunas orientaciones con respecto a los cuidados para el bienestar emocional de sus niños en tiempo de pandemia. Y para eso, lo primero que requerimos es una contextualización. Lo que ha ocurrido en el último tiempo con la pandemia es que nos hemos visto obligados muchos a confinarnos en nuestras casas. Esto ha tenido algunas consecuencias, el hecho de vivir de una manera distinta a lo que lo hacíamos antes. Conlleva a que reestructuremos nuestras vidas, nuestros horarios, nuestras maneras de relacionarnos, cuánto tiempo pasamos juntos en la casa, si recibimos visitas o no, cómo salimos a comprar, la manera en que compramos. Todo esto ha requerido que nos reestructuremos. En un principio, probablemente el contexto nos mostraba casi que esto eran vacaciones para los niños, así que había más chip libre para hacer cosas, más flexibilización con los horarios, pero luego, en la prolongación de esto, nos obligó a reestructurarnos y a vivir de una manera. Ya han pasado varios meses desde marzo, que nos han hecho tener un nuevo estilo de vida. A esto le podemos sumar también los problemas económicos que se asocian. Probablemente en muchos de sus casos ha cambiado los ingresos económicos que han tenido, probablemente han habido algunas pérdidas laborales, y esto también tiene algunas consecuencias para la familia, consecuencias emocionales, que puede provocar estrés o angustia. Y el no saber cuánto va a durar esto y qué iniciativas se van a tomar desde el gobierno para cuidarnos también provoca incertidumbre. Vemos las noticias que nos informan qué pasa en Europa, cómo lo han llevado, cómo lo estamos haciendo nosotros. Nos llegan noticias por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, con las conversaciones que tenemos. Entonces ha habido una sobreinformación también de lo que ocurre. Todo eso también tiene algunas consecuencias para nosotros, en nuestra emocionalidad y nuestra vida familiar. Así que es el contexto que nos pone esta situación. Básicamente, la pandemia y el nuevo estilo de vida favorece que surjan principalmente algunas emociones que pueden ser incómodas. Las más repetitivas son el miedo, la tristeza, la ansiedad, la incertidumbre, y que decanta también en un ánimo cambiante. Hay días en que amanecemos bien, con proyectos, hay ideas de hacer cosas distintas, otras veces donde nos sentimos alicaídos, sin muchos deseos de hacer las cosas. La ansiedad está relacionada al futuro. Por lo tanto, como no sabemos lo que va a ocurrir, qué nos depara el futuro, siempre va a haber una cuota de ansiedad permanentemente. Parece que hay un micrófono abierto por ahí. Teresa. Disculpe, que profesor Alejandro, por favor. Gracias. Así que en nuestras familias, sean como sean, nos va influenciando en nuestras emociones. Eso por un lado, y también nosotros nos influenciamos entre nosotros.
si yo estoy preocupado porque no tengo trabajo y no tengo la entrada económica que tenía antes, probablemente voy a estar con angustia, con ansiedad, y eso también va a influenciar la relación que yo tenga con mi esposa o con mis hijos. Entonces, lo que va ocurriendo, sí o sí, va a tener algún efecto en nuestras relaciones familiares y en nuestras emociones. La evidencia nos muestra de que para los niños y niñas entre 4 y 12 años, las emociones más comunes son estas: sensación de aburrimiento, de tristeza, de miedo, de enojo, de frustración y preocupación también. El aburrimiento es lo más común, ¿ah? Como les decía, en un principio, cuando empezó todo esto, eran casi vacaciones en la casa, ojalá no estar en clases, pero luego se vuelve una rutina estar en casa con poco espacio o con espacios compartidos y sin poder salir a la calle en muchos casos. Así que sí o sí va a haber muchos momentos en el día donde va a haber una gran cuota de aburrimiento. En algunas familias hay pérdida de seres queridos o de cercanos o de amigos o familiares. Por lo tanto, va a haber tristeza por esas pérdidas y también preocupación. Muchos niños van, por esta sobreinformación, van a también temer por sus seres queridos y por ellos mismos. Hay casos, por ejemplo, donde niños pequeños escucharon en las noticias que las personas mayores son las que tenían mayor probabilidad de muerte por COVID. Para un niño pequeño, escuchar persona mayor también puede significar, escuché un caso que mencionaba, bueno, yo soy el mayor de mis hermanos, soy el hermano mayor, soy una persona mayor. Para su pequeño entendimiento, él tenía riesgo también de tener consecuencias mortales por el COVID. Entonces, los niños, dependiendo de su edad, requieren el que se les vaya explicando las noticias, porque si no, se provoca miedo que va más allá de la preocupación. Van a pasar por momentos de irritabilidad, por no poder hacer lo que quieren hacer, o cómo les gustaría que fuera su vida, saliendo a la calle y jugando, y por lo tanto también se van a frustrar. Así que estas emociones van a surgir en distintos momentos del día, o puede que no, pero se van a ir ciclando. Así que es muy común que sus niños presentan estas emocionalidades. Algunas posibles causas que provocan la ansiedad es el hecho de la falta de rutina. Yo les mencionaba hace un momento que la ansiedad se provoca por la expectativa a futuro. La ansiedad siempre está relacionada a futuro. Por lo tanto, las cosas que me van a provocar ansiedad son lo que podría pasar. Y cuando no hay una rutina, una estructura de funcionamiento en la casa, me empiezo a poner ansioso porque no sé lo que va a ocurrir. Probablemente no va a ocurrir nada y eso también me provoca ansiedad. El hecho de que no ocurra nada. Por lo tanto, me va a bajar la angustia y la ansiedad el saber qué va a ocurrir. Que en un horario determinado se come, que en un horario se juega, por ejemplo. Obviamente el aburrimiento surge y es causa de no poder salir, no poder compartir con otros niños de forma vivencial y presencial, no poder correr y sacar esas energías. En muchos casos también va a haber sensación de desconexión, en el sentido de que como ya no hay contacto con otros niños, y sobre todo si son hijos únicos o se vive principalmente con adultos, o la diferencia de edades entre los hermanos es muy grande, va a surgir la sensación de desconexión, de apartarse del mundo, de empezar a encerrarse. Más todavía si tienen juego ilimitado en la Play o en su consola, o estar totalmente conectados en el teléfono. Y el desánimo y la flojera va a surgir porque no hay expectativas, no hay como recompensas.
Los niños se mueven mucho bajo las recompensas. Entonces, el hecho de recompensa me refiero a premios, desde premios pequeños a premios más grandes. Un premio, por ejemplo, puede ser sacarse una buena nota, meter un gol, ganarle en una competencia a otro. Entonces, cuando no hay relaciones sociales con otros, empieza a haber desánimo. Ya no hay estos premios que me ganaba anteriormente. O a veces mis papás me premiaban por cosas que yo hacía y esto ya no es accesible en muchas cosas. Entonces empiezo a perder ganancias que tenía antes en mi vida cotidiana. Estas podrían ser las posibles causas entonces de estas emociones predominantes en este grupo de niños que yo les mencionaba, principalmente entre los 4 y los 12 años. Para los más chiquititos, los menores de 4 años, es menos probable que surjan estas emociones. Porque para ellos es mucho más favorable el estar en casa, el compartir en familia. Por lo tanto, estas sensaciones de aburrimiento y de ansiedad pueden ser menores, a menos que se contagien por el ambiente del hogar. Les decía en un comienzo que nosotros nos influenciamos. Entonces, por más que los más chiquititos no tengan idea de la pandemia y de lo que ocurra, sí se impregnan de la emocionalidad de la casa. Entonces, si el ambiente está enrarecido, está tenso, los niños también van a reaccionar en pos de eso. También van a ponerse tensos si el ambiente está tenso. Si el ambiente está irritable, ellos también se van a irritar. ¿Cómo se podrían manifestar estas emociones? Para los niños es más difícil comunicar lo que sienten. No basta con que yo le pregunte a mi hijo cómo estás, cómo te sientes. En general van a decir bien, no va a haber mucho, pero yo como padre o como cuidador tengo que estar alerta a las señales que puedan presentar. Algunas manifestaciones típicas que surgen en pandemia son algunas manifestaciones somáticas, o sea, del cuerpo. Lo más repetitivo son dolores de estómago o de cabeza. También pueden haber manifestaciones ansiosas que se muestran a partir de problemas para conciliar el sueño o sueño entrecortado, donde yo me despierto a mitad de la noche y me cueste conciliar de nuevo el sueño, o aumento y disminuciones del apetito, de pronto comer por atracón y comer como si estuviera acabándose el mundo, o tener apetito por carbohidratos, por dulces, papas fritas, chocolates, alimentos blancos. Pueden surgir también conductas regresivas. Esto quiere decir que un niño empieza a comportarse de una manera en que lo hacía cuando era más pequeño. Empiezan a presentarse conductas más cercanas a su primera infancia. Volver a chuparse el dedo, hablar como guagua, o tener comportamientos de un niño más pequeño. Y esto puede ir también acompañado de ansiedad de separación. Quiere decir que ante la posibilidad de que el papá salga porque tiene que ir a comprar o porque tenga que salir a trabajar, el niño o la niña presenta angustia, porque no quiere separarse y anda como súper apegado. Y si son más chicos, no permiten ni siquiera ir al baño y están encima mío. Estoy en la cocina y los tengo apegados a mí. Eso es ansiedad de separación. Y otras manifestaciones están relacionadas a lo anímico, en cuanto a que hay conductas irritables, o hay llanto fácil, o sea, lloran con mayor facilidad de lo que lo hacían anteriormente, o hay una pérdida de interés en hacer las cosas que hacían antes. Antes disfrutaban por ciertas actividades y ahora dejan de sentir satisfacción al practicarlas. Todas estas manifestaciones son esperables y son normales.
Por lo tanto, si bien me pueden preocupar, están dentro de lo normal. Sí, debería preocuparme si todas estas manifestaciones que yo le he comentado se vuelven persistentes en el tiempo. O sea, si un día hay cambios en el apetito o en el sueño, ok, está bien, pero si esto se mantiene en el tiempo, eh, durante toda la semana y se vuelve común, es un signo de alerta. O si tienen reacciones que no son acordes al contexto, en cuanto a que si normalmente un niño se podía molestar así porque le hicieran algo y ahora se molesta así, si esto ocurre repetitivamente, también es un signo al cual yo debería prestarle atención. ¿Mm? Eh, y por otro lado, recordarles que los niños dependen en gran parte de lo que suceda en casa y del ambiente de la casa. Entonces, puede ser que de rebote el niño se siente estresado no directamente por la pandemia, sino por el ambiente que hay en la casa. ¿Mm? Por consecuencia de la pandemia, por consecuencia del confinamiento, pero los niños son esponjitas. ¿Mm? Por lo tanto, si el ambiente está denso, ellos también se van a comportar de manera densa. ¿Mm? Básicamente lo que les quiero decir que sentirse, como les he mencionado, es normal y esperable. Preocupante es cuando esto se empieza a mantener en el tiempo. Bueno, una vez explicado el contexto y lo que ocurre en pandemia y en confinamiento, eh, vamos a hablar ahora de cómo sobrellevar esto. ¿No? Vamos a comentar algunas cuestiones más generales y luego algo mucho más específico. ¿No? Eh, Básicamente, esto es como el ABC. ¿Ah? Si queremos suavizar esto, suavizar esta situación con los niños, lo primero es conversar y hablar en forma clara, responder sus preguntas. Los niños van a estar también sobreinformados, les va a llegar información por todos lados y van a entender de acuerdo a su edad. Entonces, hay muchas palabras que se utilizan, contagio, infección, que podrían verse mal entendidas por los niños. Eh, Podrían entender, por ejemplo, que al tocar la reja de mi casa está ya el COVID ahí y por lo tanto ya me contagié o ya me puedo contagiar o puedo contagiar a otros. Entonces, en la medida en que yo vaya explicando las cosas, voy a bajar la angustia también. Muchas veces los niños se sientan a ver las noticias con los papás. Hay que ser súper precavidos y escoger a qué noticias exponerlos. Ustedes saben que hay canales que muestran más noticias sobre asaltos, sobre actos delictivos. Eso para los niños definitivamente no les hace bien. ¿Mm? Y en la medida en que vayamos viendo noticias, explicarles y responder sus preguntas. A veces nos hacen hartas preguntas y nos puede poner irritable, pero hay, por el bien de ellos y nosotros, hay que explicarles, ojalá con palabras muy sencillas. ¿Mm? Cuando tengan ellos reacciones irritables o pataletas, eh, ojalá acoger esto lo más calmado posible, ¿m? Porque yo les voy a transmitir lo que yo siento. Entonces, probablemente yo me irrite también con su pataleta, pero si yo lo que hago es irritarme y gritar, voy a exacerbar la paleta, la pataleta. ¿M? Entonces, debo transmitir tranquilidad ante eso. Estoy hablando de generalidades y cuestiones que son de consideración. Más adelante vamos a ver cosas más específicas. ¿Mm? Otra cosa que ayuda mucho a los niños es generar contacto social. ¿Mm? Ya les comentaba yo hace unos minutos de que mucha de la ansiedad y la angustia está relacionada a no tener contacto con otros niños. Aquí las videollamadas son importantísimas, el poder compartir con los abuelos, con los tatas. Si yo soy regalón de los tatas, es súper importante que
puedan verse, si es que no tienen la oportunidad de verse en vivo. Pero más importantemente, ojalá realizar juntas con amigos, con pares. Los niños van desarrollando su personalidad también asociada al contacto social con otros niños. Entonces, si tienen la oportunidad de hacer Zoom con niños de su edad, y cortito, ¿no? Se requieren unos minutos, probablemente van a jugar, van a conversar. Los niños manejan la tecnología mejor que nosotros y van a jugar, van a encontrar juegos también. Pero la idea es que tengan contacto con otros, que puedan conversar con otros. ¿Mm? Y otra medida de cuidado importante es evitar, como ya les decía, la exposición a las noticias, a las redes sociales. La información que se transmite no está modificada para los niños, siempre es para adultos. Entonces, la sobreexposición y el descuido en el uso del teléfono o de otras plataformas digitales puede ser de riesgo para los niños. En ese sentido, más específicamente, lo que ayuda a los niños también es una rutina clara con actividades estructuradas durante el día. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Aun cuando estemos todo el día en la casa, no puede haber chip libre. ¿Mm? En la medida que haya una estructura externa al niño, van a poder estructurarse internamente. Si no hay una estructura externa, difícilmente van a poder ordenarse emocionalmente y conductualmente. Entonces, si yo siendo niño puedo despertarme a la hora que quiera, comer cuando quiera, dormir cuando quiera, acceder a la tele cuando quiera, va a haber una desregulación. Por lo tanto, desregulación conductual y emocional, porque no hay una estructura. Yo soy una plasticina que si no tiene un molde, se agranda y se expande. Por lo tanto, no voy a poder controlar mis emociones como me están pidiendo mis papás o mis cuidadores, y tampoco mi conducta. Difícil de hacer si no hay una estructura. Entonces, antes de hacer cumplir normas y reglas, lo que debo hacer es tener una estructura en el hogar. Por más que no estemos yendo al colegio, todos los días hay que levantarse una hora, desayunar a una hora, bañarse a una hora, vestirse para estar en las actividades por Zoom en el colegio, horarios para comer. Eso va a exigir también que la familia ojalá se junte a comer y se siente a comer, porque esto también puede dar la facilidad de que todos coman por su lado, que haya un desorden con respecto a las comidas. Por eso es importante tener un horario para almorzar, para desayunar, para tomar once, y ojalá al menos en una comida al día estemos todos sentados en la mesa. Las horas del sueño también deben respetarse. Aún en pandemia y aún con que no tengan que ir a clase, deben respetarse las horas de sueño. Y el uso de la tecnología se puede flexibilizar en cuanto al tiempo de exposición al uso de computador, de PlayStation o de celular, pero siempre bajo supervisión. Es ideal que el computador esté a la vista y no encerrado en una pieza, para que los papás o los cuidadores puedan ver qué está viendo el niño. Eso tiene que estar siempre vigilado, porque mientras más horas pase yo conectado, más posibilidades tengo yo de irme a distintas páginas y a ampliar mis actividades. Entonces, si bien el tiempo de exposición es más flexible en este tiempo, sí tiene que ser bajo supervisión. Y finalmente, la ansiedad, como les decía anteriormente, puede verse suavizada y disminuida en la medida en que yo sepa lo que va a ocurrir.
Y yo sé lo que va a ocurrir cuando hay una rutina en mi casa, cuando yo sé que me tengo que bañar, que me tengo que vestir, tengo que comer en ciertos horarios y ciertas comidas también. ¿Mm? Recuerden que en algún momento vamos a tener que volver a la normalidad. Y si yo no he logrado estructurar una rutina en la casa, va a ser horrible para un niño volver a estar en clases. Va a ser terrible. Respetar normas, horarios. Así que es toda una inversión también. Si yo puedo establecer rutinas en mi hogar, todo el resto que yo quiera hacer en cuanto a modular la conducta y las emociones va a ser mucho más fácil. Va a ser mucho más difícil que yo imponga normas y reglas si no hay una estructura en la casa. En ese sentido, el estilo de ser papá o mamá va a ser muy importante. Hay básicamente tres estilos de ser papás. Y hay dos extremos. Por un lado está un estilo de crianza más bien dictatorial, donde lo importante son las normas y las reglas, y por lo tanto si no se cumplen hay castigos y sanciones. Y mi preocupación principal, a mí como papá, es que se cumplen las normas y las reglas. En el otro extremo está un estilo de crianza más relajado, en cuanto a que yo le pongo más énfasis al afecto, a que mi hijo no sufra o no pase las carencias que yo pasé cuando era niño, o que no lo pase mal. Entonces, soy súper flexible con las normas y me esfuerzo más en que se sienta bien. Por lo tanto, en ese énfasis, me va a costar mucho más poner normas y reglas, porque como no quiero que sufra y lo pase mal, soy más flexible. Lo ideal es un estilo parental más bien democrático, en el sentido de que hay un equilibrio entre que haya normas, hayan reglas y con la expresión de cariño. Que yo le muestre a mi hijo que le tengo afecto, que lo quiero. Estas dos cosas juntas funcionan mucho mejor. Es mucho más riesgoso, y suele pasar también, que hay un papá que tiende más a lo dictatorial y pone normas y reglas, y hay otro papá que es más cargado a los afectos. Esta combinación es súper riesgosa, porque eso hace que haya un papá bueno y un papá malo. El papá malo obviamente va a ser el que se rige por las normas y por las reglas. Cuando ocurre eso, el papá que es más cargado a los afectos, a veces va a encubrir al niño, si se mandó una embarrada, le dice, oye, no le contemos a tu papá, porque si no me va a retar a mí también. Entonces, el niño ve una grieta y una descoordinación entre los papás, porque va a saber quién lo va a encubrir, quién lo va a ayudar a que no hayan castigos ni sanciones. Cuando el papá más cargado a las normas y las reglas se da cuenta, porque se va a dar cuenta en algún momento de que esto ocurre, se va a cargar más las normas, y va a castigar más y va a provocar problemas también matrimoniales entre los dos, porque yo me esfuerzo por poner normas y tú las levantas o tú las encubres. Entonces lo ideal para esto es que haya una coordinación, que haya una actitud de padres en bloque, donde yo le muestre a mis hijos que los dos estamos de acuerdo en las normas y en los premios y en los castigos. Yo puedo estar en desacuerdo con mi pareja con respecto al uso de la plata, a valores, pero no me puedo mostrar en desacuerdo con respecto a las normas en la casa. Si uno dice que no, el otro frente al niño también va a tener que decir que no. No resulta esto de que, bueno, tu papá dice que no, así que va a tener que ser no. No, tu papá dice que no y yo también digo que no. Y al contrario, si uno dice que sí a algo, el otro también va a tener que decir que sí. Todo esto siempre tiene que estar acompañado de mostrar afecto, porque si no, los niños siempre se van a cargar al que
es más cariñoso y se van a alejar al que es más normativo. Por eso tiene que haber un equilibrio y una coordinación entre los papás. Eso le va a dar una estructura interna también a los niños y va a dejar menos grietas de manipulación, en cuanto a que van a recurrir menos a que el papá que sí me deja y ocultarle al que no me deja. Por eso el mejor estilo es el democrático, que se puede alcanzar en un complemento entre los dos estilos de los papás. En ese sentido, lo que ayuda mucho es escuchar. Escuchar qué tiene que decir el niño. Y repetir lo que yo entendí de lo que me está diciendo el niño, mi hijo. Porque a veces puedo estar viendo tele y me están hablando y yo muevo la cabeza así como que me hable, sí, 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 pero eso no transmite confianza. Y transmite desánimo, y para qué le voy a contar mis cosas o lo voy a hacer partícipe de mi vida si finalmente no me pesca. Entonces, esto no quiere decir que toda mi atención y 100% esté presente en los niños. Tiene que haber momentos y explicarles, más que decirle, ajá, ajá, mirando la tele, decirle, espérame, voy a terminar de ver esta noticia y conversamos. Y cuando ocurra eso, escucharlo, dedicarle el 100% de la atención, 5 minutos, a lo que me está diciendo, repetirle lo que él me está diciendo para mostrarle que sí le entendí, y hacer un resumen. Ah, mira, entendí esto, y con eso, 5 minutos de eso van a ser mucho mejor que un día entero decirle, ajá, mirando a otro lado. Con esto, yo me puedo ahorrar pataletas y malas conductas. ¿Cómo esto? Los niños tienen la necesidad de la atención de los papás, y yo lo voy a conseguir de la manera en que sea. Si en algún momento yo me porto mal y hago una embarrada, seguro que mis papás se van a enojar, me van a retar. Cuando me reten, el 100% de mi atención, de la atención de mis papás, va a estar dirigida a mí como hijo. Eso va a mandar un mensaje terrible, porque lo que le estoy diciendo, todo esto inconsciente por supuesto, lo que le estoy diciendo, solo cuando tú te portas mal, el 100% de mi atención va a ir en ti. Yo te voy a retar, lo vamos a pasar mal los dos, yo retándote y tú siendo retado, pero el 100% de mi atención va a estar dirigida en ti. Si te vuelves a portar mal, voy a hacer lo mismo, te voy a retar y toda mi atención va a estar en ti. Entonces, inconscientemente, el mensaje que se forma el niño es: esa es la manera de conseguir la total atención de mi papá, la total atención de mi mamá. E inconscientemente lo repito, y se vuelve un círculo vicioso. Entonces, más vale poner el 100% de la atención en los niños un par de minutos cuando están hablando o quieren conversar algo de lo que les ocurre, que cuando ocurre esto que les decía yo. Conversar no quiere decir interrogar al niño. Cuéntame qué pasó, qué hiciste. Es un interrogatorio. Conversar es que fluya. Oye, ¿qué fue lo que hiciste hoy día? Y que él desarrolle la idea. Si yo pregunto y pregunto, agobio al niño, y lo que va a hacer es tratar de retirarse, porque la conversación va a ser un cuestionamiento. Con respecto al COVID, hay material súper disponible. Yo después les puedo compartir los links. Si ven que sus niños están angustiados por lo que pueda pasar, hay un libro de actividades para también bajar la angustia, bajar la ansiedad, para entender mejor lo que está ocurriendo y para poder explicarle. Esto es principalmente con los más chiquititos. Hay un libro de actividades que es este, no sé si ven mi cursor, que facilita que los niños entiendan mejor qué pasa con el COVID. Y eso obviamente baja la angustia, considerando también que en algunas comunas ya ha empezado el desconfinamiento y un porcentaje de la población infantil también
siente angustia y miedo a salir, por miedo al contagio. Entonces, prepararlos también con estos libritos, son cuentos bien pequeñitos, puede ayudarlos mucho. Incluso hay sugerencias para padres con niños con trastorno del espectro autista, que si hay papás que tienen hijos que están dentro de ese grupo, también les podría servir ese material. Para los papás, a ver, en la mía, en que yo esté bien, voy a poder acompañar mejor a mis hijos. Entonces, es súper importante que yo también me mantenga actualizado con la información, no en exceso, porque si vivo conectado a las noticias, al diario, va a provocar más angustia. Por eso, ojalá escoger un horario para ver noticias. Y ojalá de fuentes comprobadas. Por favor, obvien la información que les llegue por WhatsApp, porque mayoritariamente es falsa. Toda la información a la que ustedes accedan, por favor, comprueben de dónde son las fuentes, porque uno a veces ve cadenas y comparte. Así que es muy recomendable hacer ese tipo de iniciativas. Obviamente, si como bien, duermo lo suficiente y si puedo agregarle un poquito de ejercicio, mucho mejor. Ya hablamos la importancia de tener una rutina diaria para los niños, para nosotros como adultos también es importante. Si tengo la oportunidad de trabajar desde la casa, ojalá trabajar en el mismo lugar, no en distintos lugares de la casa. Yo en este momento estoy en mi rinconcito del día, así que yo trabajo siempre en el mismo lugar. Tengo un desorden, pero solamente aquí. Y lo hago en mi oficina. Así no contamino con el trabajo el resto de mi casa. Ojalá tener tiempo para hacer actividades que uno disfrute y me hagan sentido. Ser realista también con las cosas que yo me esté proponiendo a futuro, considerar el contexto de pandemia. Consideren, por favor, que si bien pronto va a haber desconfinamiento, también es posible de que una vez que hayamos salido, tengamos que volver a confinarnos. Lo que ayuda mucho para la relación padre-hijo, madre-hijo, y también ayuda mucho a que los niños duerman bien, es hacerles una pregunta súper simple. ¿Qué fue lo mejor del día? ¿Qué fue lo más bonito del día? Con eso, si yo lo hago antes de dormirme, y me pregunto qué fue lo mejor del día, de hecho lo puedo hacer yo también como adulto, hago un repaso de las cosas buenas que sucedieron y me quedo con lo bueno. Eso va a facilitar también el sueño y que yo duerma más tranquilo. Va a facilitar la comunicación también, va a ser parte de una rutina, y muchos niños lo van a esperar también. Así que si ustedes agregan esa pregunta al cierre del día de sus niños, cuéntame qué fue lo mejor del día, por más pequeñito que sea, también me va a ayudar a conocerlos mejor, a saber qué es lo que les hace bien, qué es lo que les gusta. Finalmente, quiero mostrarles que en el MinSal, en el Ministerio de Salud, todos los jueves a las 12 del día hay charlas educativas de salud mental con distintos temas. Son charlas online que si ustedes entran a este link van a encontrar información donde ustedes también pueden preguntar al experto que expone. Por ejemplo, este jueves el tema es sobre amamantamiento y COVID, y salud mental, por supuesto. Y está habilitado el chat donde ustedes pueden preguntarle al experto. Yo se la sugiero, es todos los jueves a las 12 del día, y también está la plataforma Saludablemente, donde tiene implementado Hospital Digital, donde ustedes pueden llamar a ese número que se muestra aquí abajo y van a agendar una hora con un psicólogo si se sienten sobrepasados y de verdad es de riesgo ir a sus spam, a su consultorio,
ustedes pueden consultar a un psicólogo, o ustedes niños, si están viendo esta presentación, también pueden llamar a este teléfono y van a ser atendidos por un psicólogo. Si han dejado tratamientos en sus spam a medias y desean retomarlos, también pueden llamar a ese número y van a recibir la atención. Así que les sugiero contactarse con Salud Responde y si no, informarse a través de la plataforma de Saludablemente. Eso. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. En este tiempo vamos a comenzar la ronda de preguntas. Si hay inquietudes, consultas, algún tipo de sugerencia en relación a la exposición que ha tenido Alejandro, el psicólogo del colegio, en este tiempo, lo pueden hacer ahora a través del chat o simplemente levantando la mano haciendo una reacción. La señora Estefanía tiene una consulta. Ahí sí. Tienen silenciado su micrófono, señora Estefanía. Ahora las personas van a poder activar su micrófono para poder realizar alguna consulta. Al parecer. Creo que vi a la apoderada de Maximiliano que había levantado la mano. Sí, la señora Nancy. Deme un segundito. Ahora sí, señora Nancy. ¿Hable? Ah, ¿ahí me escuchan? Ahora sí, Sí, señora se le Nancy. escucha. Sí. Ya, muy buenas tardes. Mire, escuché toda la jornada de acá del psicólogo y tengo dos inquietudes. Una, lo que él plantea ahí de todo lo que sucede con la persona en esta pandemia, a mí me preocupa mucho porque esto realmente se está dando. O sea, si uno se pone a observar su familia en sí, es lo que está sucediendo. Y en nuestra familia por lo menos se ha ahondado más. ¿Por qué? Porque nosotros venimos saliendo de COVID. Entonces les dio al padre muy terrible, a mí igual. Los niños pensaron que iban a quedar solos a ese nivel, que después lo afectó a los niños. Entonces, y a la vez está el colegio, con las guías, tareas, qué sé yo. Entonces, llegó un momento en que yo como abuelita, porque los papás trabajan, igual se tienen que mover el papá, porque aquí está parental la familia. Entonces, ¿qué sucede? Que yo veo que la escuela pide ciertas conductas a realizar, pero está esta otra cosa, pues, o sea, todo lo que significó pasar por una pandemia más que horrible, porque yo lo considero que fue el infierno, así de terrible, ¿ya? Entonces, y nosotros estamos saliendo de esto, yo diría que a mediados de las primeras semanas de julio, como que ya empezamos a descantar. Entonces, yo veo, supongámosle ahora, prueba, que esto, que lo otro. ¿Cómo yo hago trabajar un niño cuando no duerme, que no come, que llora? El chico de aquí, el más chico, como usted dice, las pataletas, no duerme bien. Entonces, el profesor jefe me decía hace poco, estimúlelo, motívelo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Si él es como que estuviera una bomba así de terror, de miedo, todo lo que pasó, lo que vivió. Entonces, yo a rato logro que él haga algo. A él le gusta mucho las matemáticas. Ya, la prueba de matemáticas él la hizo sola. Y él como que lo buscó. Pero ¿cómo yo hago con los demás? Como que él, ¿cómo acepte esto? Porque él me dice, más fome la pantalla, fría. ¿Cómo voy a hablar con eso? Me dice. Y es como que todo es malo, todo es terrible. Entonces, ¿cómo hacer que un niño que está con toda esta gama de problemas emocionales, hablemos entre comillas, pueda él de alguna manera
incentivarse a lo mejor. Porque a mí me dicen, más fome, el profesor puros hablan. Entonces, y mis compañeros ni siquiera puedo hablar con ellos, porque están ahí, pues están presentes, pero a través de una pantalla. Entonces, no hay un contacto, como usted decía adelante, social. Entonces, yo le digo como abuelita, porque en el fondo yo estoy a cargo de ellos, y creo que en el curso hay varias abuelitas que están a cargo de sus nietos. ¿Cómo lo hacemos? Para más remate está quebrada la familia, y yo creo que el gran porcentaje del curso, a lo mejor un 60, 70, 80% viven o la mamá con los niñitos o el papá, y ahora con este asunto que tienen que trabajar, las abuelitas nos hacemos cargo. Pero ¿cómo enfrentar eso? Yo les digo, realmente yo vivo angustiada, porque yo los miro a los chiquillos como que no tuvieran, como que perdieron eso de querer, de tener no sé, un objetivo de vida. Es como que ya me levanto, total, lo que me decía el mayor aquí, antes, ahora se le quitó. Me decía, qué tanta cuestión, me decía, si me voy a morir. Si nos vamos a morir, abuelita, ¿para qué vamos a hacer tanto esto? Decía que sí, que esta cuestión ya no sirve, si nos vamos a morir. Entonces, ¿cómo lograr eso? O sea, por eso que yo cuando dijeron, oye, un psicólogo, dije yo, a lo mejor él nos puede orientar, a lo mejor no es solamente mi caso. Hay papás ahí que realmente también están en la misma. ¿Cómo lograr que este niño, este joven, logre como encantarse? Porque esa es la realidad, encantarse. Porque yo lo escucho a usted, realmente lo que se está dando. O sea, el miedo, la tristeza, incertidumbre, todo. Es una gama. Más cuando una familia, yo pienso que en nuestro caso, que fuimos nosotros atacados por esta pandemia, que es horrible, yo no se la doy a nadie, ¿cómo lograr que estos jóvenes se reencanten, vuelvan? Yo los miro y es como que nosotros como nos morimos todos juntos. ¿Sabes qué esa sensación tengo? Porque el mayor, y yo a veces le reviso las pocas cosas que hace, todas malas, total. Y cuando no va al internet y busca y rellena, pero no hay una cosa rica como, no sé, cuando uno va al colegio, que comparte, que esto, que lo otro, y si no entiende, va donde el profesor y le busca, y por último hay profesores que son como tipo mamá y papá, y ahí están con el chiquillo, entonces, ¿cómo? No sé, no. Sí, ¿cuál es ¿Sabes su qué? Eso yo nombre? creo que es tan difícil. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Nancy. Señora Nancy, mire, Entonces, yo no sé si con será... respecto a lo que usted dice, usted la tiene súper difícil porque primero es la abuela. Y para un abuelo es más difícil criar, porque uno en verdad como abuelo está para malcriar. Malcriar, Cuando justamente. me hago cargo de mis nietos, claro, se vuelve más difícil también poner normas y reglas, así que ya tiene una dificultad. Pero lo que usted menciona es muy común y es esperable, esto de la desmotivación en los niños. En verdad, las personas, los seres humanos, funcionamos a través de motivaciones. Para muchos, por ejemplo, no es tan grato trabajar, pero sí es grato recibir el sueldo, ¿ah? Y gastarlo para la sobrevivencia de mi familia, y si puedo poder darme algunos gustos. Entonces hay una gratificación. Yo sé que en la quincena o a fin de mes va a haber una gratificación por el esfuerzo que estoy haciendo, que a lo mejor no me gusta mucho, pero obtengo un premio. Las personas funcionamos así básicamente. Entonces, los niños también funcionan así y con retribuciones más a corto plazo. Lo que puedo hacer para motivar a un niño, para ayudarle a desarrollar motivación, es también otorgar pequeños premios. Por ejemplo, si cumple con tal tarea del colegio o de la casa que yo le encomiende, otorgarle algún premio. Tú tienes derecho a tanto tiempo de uso de Internet. Si no, no tienes, no vas a poder usar, no sé, tu celular, mi celular. Si tú haces esto, vas a poder ocuparlo tanto tiempo. Probablemente cuando yo pongo este tipo de iniciativas, me van a hacer todo lo posible para boicotear y para que no resulte y para que yo me canse y ceda. Pero si yo me mantengo y yo cumplo, porque esto es básico, lo que yo diga, lo tengo que cumplir. Si yo no lo cumplo, la próxima vez que yo proponga una manera de hacer las cosas, el niño va a decir, bueno, ¿para qué voy a hacer caso si al final no va a cumplir?
yo debo cumplir lo que he propuesto. Entonces, si yo digo, si tú haces esto, va a pasar esto otro, y lo cumplo, el niño lo mismo, positivo o negativo, eso es lo mismo, ese mismo principio que lo puedo utilizar para los castigos. Si tú haces esto, vas a tener este castigo, y yo cumplo con lo que estoy prometiendo, el niño va a modular su conducta también. ¿Mm? ¿Se entiende? O sea, en la medida en que yo cumpla lo que yo diga, voy a darle una estructura y un precedente a la conducta del niño. Porque si no, van a ser palabras vagas. Si yo digo, si tú haces tal cosa, te voy a comprar un helado, y no se lo compré, ¿por qué el niño va a cumplir mis solicitudes si yo no cumplo eso? Lo mismo con los castigos. ¿Mm? Entonces, los premios tienen que ser pequeñitos y acordes a la conducta que yo estoy pidiendo. ¿Mm? Así podemos fomentar la motivación, porque si no, ¿para qué? O sea, si yo hago o no hago la tarea, no va a pasar nada distinto, no voy a ganar nada, ¿para qué la voy a hacer? Los niños no piensan en este discurso de que hoy te va a servir terminar el colegio, pasar de curso, porque más adelante vas a tener una familia y vas a estudiar, vas a salir a la universidad, vas a ir a una carrera técnica. Para los niños entra y sale eso. Los niños escuchan, si tú haces esto, vas a obtener tanto tiempo de internet, tanto tiempo de televisión, tanto tiempo de jugar a tal cosa. Así uno puede fomentar la motivación y que se replique en algunas conductas positivas. Eso hay que mantenerlo, no es que resulte un par de veces, o a veces sí y otras veces no. Si yo instalo eso, es de aquí en adelante. Bien, gracias. Gracias, señora Nancy, por su consulta. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que podemos utilizar el chat para canalizar las consultas que ustedes tienen, o levanten la manito en una reacción para poder realizar la ronda de consultas. ¿Don Luis? Sí, sí. Sí, ahí sí, don Luis. Tiene que activar, vamos a activar el micrófono. Ahí sí, ahora sí. Lo que está claro acá, que naturalmente que ser papá, ser mamá, es un tema muy difícil. Lo ha sido siempre. Porque desgraciadamente nosotros no hemos ido a un colegio, no nos hemos preparado para eso. Ahora, si a eso le unimos esta situación tan especial que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino que es un problema a nivel mundial, naturalmente que esto complica mucho más la situación. Si a eso le unimos estas situaciones que está exponiendo la apoderada ya, en que ella es abuelita, ella está asumiendo un rol que no le corresponde, y tener que lidiar con esta situación, más aún cuando ha tenido que pasar, experimentar en carne propia lo que significa contagiarse con este virus, naturalmente que es mucho más comprensible. Y obviamente que es una situación muy difícil en tiempos normales de poder manejar, y naturalmente que en esas circunstancias esto se hace aún más difícil. Por eso que quiero aprovechar la oportunidad para felicitar al colegio, tanto a don Alejandro, el psicólogo, porque no cabe ninguna duda que esto de una u otra forma nos ayuda mucho a poder de una u otra manera poder sobrellevar esta situación y mantener la esperanza de que esto va a pasar y que de una u otra forma vamos a volver a una relativa normalidad, porque tenemos claro que eso no va a ocurrir mientras no tengamos una vacuna. Por eso que aprovecho la oportunidad, como reitero, de felicitar al colegio, a don Alejandro, el psicólogo, por esta iniciativa, que creo que es muy constructiva, es un apoyo importantísimo para los papás, para los que ya hemos sido papás y estamos volviendo a esta etapa de la vida, a volver a hacerlo, como es el caso mío con mi nieto, que a pesar de todo eso, a pesar de mis años, no cabe ninguna duda que esto también me sirve. Así que eso es todo, muchas gracias y volverlos a felicitar. Gracias, don Luis, por su acotación. ¿Alguna consulta? Alejandro, el psicólogo del colegio, acaba de dejar unos links en el chat del grupo, donde ahí pueden encontrar bibliografía, de acuerdo a lo que compartiste ahora hace poco, Alejandro. Así es. Sí, les compartí algunos links con algunos libros de consulta
que son para padres, para que puedan abordarlo con los niños, y también el link de la página Saludablemente, por si es que en algún momento requieran acceder a atención psicológica a través de Hospital Digital. Muchas gracias por esa información. ¿Alguna otra consulta, sino para cerrar la ronda de preguntas de esta tarde? ¿Sí? Le voy a activar su micrófono. Deme un segundito. Tenemos a la mamá de Catalina. Quiere hacer una consulta. Actívelo usted. Ahí sí. Sí, ahí, Ahí la ahí sí. escucha. Sí. La escuchamos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, don Alejandro. Mire, mi consulta ¿es bueno que un niño cuando va a la cama quiera ver su celular y quedarse dormido con su celular? ¿Impide que él pueda tomar su sueño normal? En mi caso me pasa que mis hijas les cuesta, de verdad, lo que usted decía, les cuesta tomar el sueño, retomarlo, le cuesta bastante. Pero me dice, con el celular me da sueño. Yo tengo que estar vigilando, como dice usted, con la puerta abierta ahí, y estar atenta que se queden dormidas y pedirle celular. Eso le pasaba antes. Antes yo le decía ya, hora de dormir, y se iban a acostar, ahora no. Entonces, ¿cómo puedo hacer para ayudarla? Porque de esta forma yo creo que igual no es muy favorable para ella. O sea, ¿cómo lo puedo hacer? Sí, la verdad, la luz azul que emiten los celulares, las tablets, no facilita el quedarse dormido. Lo dificulta, de hecho. Entonces, es más fácil quedarse dormido habiendo dejado el celular al menos 30 minutos antes de la hora de acostarse. Biológicamente ocurre eso. ¿Ah? Y el hecho de estar viendo, no sé, TikTok o Instagram, donde los niños se meten, en verdad los estimula. Entonces, eso de yo me quedo dormido viendo el celular, no. La idea es sacar el celular. Si mi horario de dormir es a las 10, por poner una hora, al menos yo debería haber soltado el celular a las 9:30. O sea, si cuando yo me tengo que acostar es a las 10, no me puedo quedar en la cama con el celular. Los adultos también pasamos por eso, ¿ah? Los adultos también podríamos dormirnos más temprano si soltáramos el celular antes. Sí. Y yo, de igual ojo, forma, porque... disculpe, ¿Sí? de igual forma, sí, que se escucha mal. Ahí sí. Sí, ahí. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, la escuchamos. Mire, de igual forma yo igual he intentado diferentes formas de ayudarlo en este aspecto. Le he quitado el celular temprano, pero de igual forma quedan activadas, se van a y quedan activadas. Creo que debe ser por la falta de ejercicio en el día, por el confinamiento. Entonces, trato de que ahora yo estoy tratando de que hagan actividades más, no sé, que bailen, que hagan cosas así para que boten un poco de energía, porque quedan, de verdad, yo lo he probado, y quedan estimuladas igual. Entonces, en la noche les cuesta retomar el sueño, más que nada. ¿Y a qué hora se Y se despiertan? ponen a jugar, y son dos niñas, están en la ¿Y a qué misma hora se habitación. despiertan ellas? ¿A qué hora se despiertan? Depende, si están en clase, o sea, si les toca clase, a la hora que tienen que ir a las clases, pero si no, a veces a las 11, ese horario menos.
Sí, Sí. mire, una de las consecuencias de estar confinado para los niños es que las reglas se flexibilizan y por lo tanto el ciclo de sueño también se trastoca, porque, claro, los niños se empiezan a acostar más tarde, pero se empiezan a levantar más tarde. Entonces, si yo me despierto o me levanto a las 11, las 12, es muy probable que les dé sueño a la 1 de la mañana, recién. Mm, Entonces, de ahí la importancia de regular los ciclos de sueño en la semana al menos, despertándose temprano, no digo a las 8 o a las 7, pero no antes, o sea, no después de las 10, porque más difícil va a ser que se duerman. Entonces, por más que sí. usted le saque el celular, o los otros papás que probablemente estén pasando por lo mismo, por más que le saquen el celular, se van a quedar despiertos igual. Por eso les comentaba yo en la exposición, hay que estructurar los horarios de sueño y de comida. Si ustedes logran eso, solamente logrando eso, horarios de sueño y comida, en verdad la conducta de sus hijos se va a empezar a regular mucho más fácilmente. No se van a tener que calentar tanto la cabeza por cómo hacerlo para dormir, cómo portarse bien y con la regulación de su energía si tienen una estructura horaria. Yo se los aseguro, si ustedes inician eso y lo mantienen religiosamente de lunes a viernes, flexibilidad sábado y domingo, pero de lunes a viernes ustedes logran estructurar horarios de sueño y comida, yo les aseguro que la regulación emocional y conductual va a ser mucho más fácil. Ya, muchas gracias. De Muchas nada. gracias. Gracias por su consulta. La señora Tamara también acaba de solicitar la palabra. Señora Teresa, perdón. Tiene la palabra. Hola, muy buenas tardes. Bueno, aparte de felicitar al colegio, como siempre la preocupación que han tenido por los niños, muy importante las palabras que dijo don Alejandro, porque en este minuto obviamente uno tiende siempre a ser un poco más permisivo, tratando de esa forma uno de acercarse más a los niños, ¿ya? Pero olvidándose a veces de que hay que continuar manteniendo y estableciendo las normas. En el caso puntual también ha sido problema de los ciclos de sueño, básicamente, un poco por lo mismo, porque en el día nosotros no estamos, los papás estamos afuera, estamos trabajando, entonces también es un poco más difícil controlar eso. Pero mucho han servido las actividades del colegio, que se hayan podido contactar los niños, porque después ellos siguen conectados de una u otra forma por sus tareas, juegan en línea también, y eso también les ayuda mucho, ¿ya? Pero lo principal también es mantener la comunicación. De hecho, nosotros con mi papá, aunque estamos trabajando, siempre estamos durante el día preguntándole qué está haciendo, participándole un poco de las actividades que hacemos. De esa forma también hemos conseguido un poco bajar la ansiedad que ellos sienten por el hecho de nosotros tener que estar en la calle, porque obviamente también les afecta. Y bueno, nuevamente felicitar al colegio por la preocupación que han tenido por los niños y obviamente por nosotros también como apoderados. Muchas gracias. Señora Teresa, mire, yo esto lo he hablado siendo papá también. Yo, aparte de ser psicólogo, soy papá. Y también probablemente pasé por etapas como muchos de ustedes, donde en nuestra casa también nos relajamos. Y los horarios para levantarse, para bañarse, súper flexibles. Pero eso pasa a la cuenta finalmente. Entonces es muy importante la estructura que le podamos dar. ¿Ah? Es cierto, no podemos mantener la rutina que llevábamos antes, ¿no? Regular el día, las cosas que tienen que hacer con sus horarios de comida, de dormir, y como usted muy bien agregada, señora Teresa, hablar, conversar, espacio para hablar. Con eso bajamos las angustias, las ansiedades, y hacemos que esto sea mucho más llevadero. Yo les insisto, si ustedes logran que haya una estructura de funcionamiento y que haya espacio para conversar, les va a ser mucho menos complicado todo el resto que quieran aplicar con sus hijos. Sí. Muchas gracias.
Gracias, señora Teresa. Alejandro, una consulta por el chat dice cómo lo pueden hacer, o alguna estrategia que pueden utilizar para la ansiedad de los niños a la hora de comer. Parece que los chicos están un poco ansiosos y una de las maneras que tienen de canalizar esa ansiedad es a través de la comida. Sí, esto es muy común, ¿ah? La ansiedad se regula en muchas de las personas comiendo. Los carbohidratos, las comidas blancas, eh, papas, frituras, arroz, golosinas, chocolates, hacen que se emita una señal cerebral de placer. Entonces, por eso esta propaganda de las papas Lay's, no te puedes comer solo una, es cierto. Por más que uno no quiera, si uno se come una papa, fregó, va a comer más papas fritas. Entonces, es una herramienta que utilizamos las personas para regular nuestras emociones. Si nuestros niños presentan esta ansiedad por comer, primero, tenemos que utilizarlo como una señal. Algo está pasando. Debemos averiguar qué está provocando esa ansiedad, cómo surge, qué tan frecuente es. ¿Es todos los días? ¿Es en algún momento del día que da esa ansiedad? Antes de regular la comida, veamos qué ocurre, cuándo ocurre. Porque puede ser al atardecer y que esté relacionado con que va a llegar el papá, no sé. Ustedes como padres podrían indagar cuándo ocurre esta situación y relacionarla con algo que esté sucediendo en el día de los niños. Eso es lo primero. Antes de regular la comida, indagar. ¿Cuándo surge? Para saber por qué surge. Y luego de esto, ustedes pueden regular también el apetito de los niños, como les he indicado anteriormente, regulando también los horarios de comida. Cuando los niños saben que van a comer en tal horario, se preparan también para aguantarse el deseo de comer. Cuando en mi casa almorzamos a veces a las 1, a las 3, a las 4, a las 12, todos los días distintos, yo tampoco voy a poder regular mi apetito, porque yo no sé cuándo vamos a comer. Entonces, ante eso, me voy a dar libre, porque yo no sé si voy a almorzar hoy día a la 1 o a las 3. Entonces, más desregulado va a estar el apetito. Y ojalá también puedan también regular las golosinas. Golosinas a destajo provoca también que los niños se satisfagan, ¿sí? Se tranquilicen, sí, pero es una medida a corto plazo, porque cuando yo facilito la comida a los niños, hago que no tengan oportunidad de autorregularse, autocontrolarse. A largo plazo lo que va a ocurrir es que van a necesitar de cosas externas a mí para poder regularme. Entonces es más fácil y más probable que tengan conductas de tabaquismo, por ejemplo, en la adultez, o compulsión a comer en la adultez también. Así que yo les sugeriría ordenar los horarios e indagar cuándo ocurren estos deseos por comer. Gracias, Alejandro, gracias también por la consulta. ¿Alguna otra pregunta? Señora Samantha. ¿Sí? Puede activar su micrófono. Hola, buenas noches. Buenas noches. Primero darle las gracias por esta instancia, por todo lo que ha dicho el psicólogo, también por la preocupación del colegio y de todos ustedes. Y mi duda es la siguiente. Bueno, mi hija también ha tenido problemas por el tema del sueño, igual que todos los niños. De hecho, yo la estaba despertando a las 10 y ahora la estoy empezando a despertar a las 9 de la mañana y aún así no hay caso, no se queda dormida antes de la 1 de la madrugada. Con todo apagado, aún así se da vuelta, la cama se da vuelta o empieza a hacer tal o cual cosa para no dormir. Entonces, me gustaría saber qué consejo me puede dar el psicólogo frente a eso, porque ya tiene como una estructura en el día, todo, como los horarios de almuerzo, etcétera, pero aún así pasa eso. Y también el otro que influye mucho el tema del sueño de mi hija,
es porque echa mucho de menos a su papá, ya que el papá vive aparte. Entonces ella está súper sensible frente a eso, porque como de la quincena de marzo por ahí aproximadamente, que de ahí lo ha visto como 2 veces. Entonces ella entiende que está en un caso de pandemia, que no se puede salir, sobre todo con el tema de la cuarentena, etcétera. Pero aún así le afecta mucho, le da mucha pena. De hecho, estamos almorzando o está viendo una película y de la nada empieza a llorar. O en clases también le ha pasado mucho, entonces yo intento darle todo mi apoyo, mi cariño y todo, pero es como un tema que ya escapa de mí. Entonces, ¿quién me puede aconsejar? El psicólogo en este caso. Ya, bueno, si tiene regulados los horarios del día y aún así persiste esto de no poder quedarse dormida y hay un cambio en su vida aparte de la pandemia, o sea, definitivamente esta desregulación del sueño es una consecuencia de lo que usted misma menciona, el cambio en el vínculo con el papá. O sea, obviamente esto se soluciona si el papá tuviera más contacto con su hija. En verdad, si fuera más frecuente, pequeño contacto, llamada telefónica breve, y que ella supiera cuándo va a ocurrir y que se cumpliera, esto se soluciona. Si usted no pudiera acceder a eso, la puede ayudar con, lo primero, no, ¿qué edad tiene ella? Perdón. Ahí sí. Ella tiene 9 años. Ah, ya. Y el otro Lo que disculpe que me interrumpa, Ujú. el otro que el tema del contacto con el papá no es muy frecuente. De hecho, ella tiene una tablet que maneja, obviamente no todo el día, con chip y todo por el mismo tema, para que se comunicara con ella por WhatsApp, que la llamara y todo, pero no sé, le escribe como, no le escribe tan frecuentemente, entonces eso igual a ella le afecta. Sí, en ese sentido, más que la frecuencia, lo que ayuda es la certeza. Si mi papá se compromete a que hablemos una vez a la semana y que va a ser los días viernes a las 6 de la tarde y mi papá lo cumple, cero angustia. Entonces, a lo que me refiero es que cuando yo tengo la incertidumbre si hoy día va a ser el día o no, provoca muchísima angustia. Más que la presencia total o no, el saber qué va a ocurrir. Por eso cuando muchos papás se comprometen a visitar o a hablar con los niños y no cumplen, es devastador. Así que lo que se sugiere en este sentido es al menos tener la certeza de lo que va a ocurrir. Sea una vez a la semana, que sea una vez a la semana, y que sea en ese horario específico. Mientras tanto, lo que usted puede hacer para acompañar a su hija en esto es darle la certeza de que usted es la mamá, de que va a estar presente para ella, de que la va a cuidar. De seguro hace esto, pero le reitero esto, ya que tenemos varios papás acá, el dar esa certeza tranquiliza. Y lo segundo es que puede ser que los niños, cuando ocurren este tipo de situaciones y tengan angustia, saquen un pequeño provecho inconsciente, en el sentido que si yo ahora empiezo a estar triste y lloro, obviamente los papás van a acoger, van a cuidar, van a tender a decirle venga mi guagua, venga para acá. Podemos perpetuar esa conducta de tristeza. Entonces, ojalá regular eso también, el regular el hecho de que yo te doy la certeza de que yo voy a estar contigo, que yo te voy a cuidar, pero también tú tienes que cumplir algunas normas como hija, tienes algunos quehaceres, tienes algunas funciones, yo te voy a expresar mi cariño, o sea, insistir en que haya una estructura, una rutina, y con el sueño también puedes establecer una rutina. A tal hora nos vamos a acostar, vamos a leer un cuento, te voy a preguntar qué fue lo mejor del día y no vamos a dormir, separados. Los niños van a tener más probabilidad de no dormirse si duermen con los papás.
o duermen en la cama de los papás. Si yo lo mantengo eso, difícilmente voy a hacer que los niños se duerman, porque la cama de los papás es lo mejor del mundo. Es lo mejor. Uno puede tener la mejor cama como hijo, pero la cama de los papás es lo mejor. Y si yo tengo la posibilidad de dormir en la cama de mis papás, voy a hacer todo lo posible. Voy a patalear, voy a llorar, lo que sea. Por lo tanto, si su hija duerme con usted, difícilmente se va a quedar durmiente de la una, porque él está mejor y tengo que disfrutarlo más. Y eso lo puedo hacer despierta, no lo puedo hacer dormida. Entonces, una de las tareas es también sacar a los niños y que duerman en su pieza, para facilitar el sueño. Si no, difícilmente lo van a lograr. Gracias, Alejandro. ¿Alguna otra consulta a los papás, aprovechando que estamos en esta instancia? Hay varios agradecimientos también en el grupo de chat. Agradecemos también como colegio la participación de ustedes en esta oportunidad. ¿Alguna otra consulta? Parece que no tenemos ninguna otra pregunta. Sí, señor, la mamá de Marlene. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Hola, una consulta, mire, pucha, yo trabajo, estudio y aparte la Marley tiene su clase y todo, trato de llegar temprano, pero la Marley la encuentro muy desmotivada en hacer cosas, aparte la actividad que yo le dejo también aquí en la casa, como que eso igual la ha dejado desmotivada. Los primeros días súper bien, pero ya como marzo, abril, como en mayo ya empezó a desmotivarse, ya no quiere nada. Trato de buscarle lo mejor posible, pero tampoco se conecta a las clases, porque a veces yo estoy trabajando y se aprovecha la señora que me la cuida. Y trato de hablar con ella, pero no hay cómo motivarla también, porque me ha costado mucho en ese aspecto de motivarla, de que esté en clase, pero solamente es cuando ella quiere. Y también de que, ¿cómo se llama? Se queda muy tarde dormida. Muy tarde, como a la 1, 2. Y me ha costado mucho y no sé cómo hacerlo porque, pucha, igual ha dado como crisis de pánico, se ha puesto a llorar y eso igual me angustia. ¿Qué edad tiene ella? ¿En qué curso? Tiene 8. Ya. Yo le sugeriría indagar qué está pasando en la vida de su hija, indagar qué cambios han ocurrido aparte de la pandemia, si hay alguna insatisfacción que esté ocurriendo. Esto no es porque sí. No. Antes de tomar acciones, siempre es importante ver qué está pasando. Los niños a veces no se comunican directamente, si uno les pregunta qué pasa, muchas veces no lo van a decir. Uno puede acceder a los dibujos, sentarse a dibujar con ellos y que ellos dibujen lo que quieran. Uno como mamá puede interpretar los dibujos de los niños, puede ver lo que está pasando. Cuando uno no sepa lo que ocurre con nuestros hijos, yo les sugiero en verdad siempre sentarse, dibujar con ellos, dibujo libre, y a partir de eso ver qué ocurre. Cuando dibujan una familia, hacerle preguntas, oye, ¿y por qué él está tan separado de acá? ¿O por qué ellos están tan juntos? Preguntarle a partir del dibujo, no preguntarle qué significa, ¿no? Sino como si fuera un cuento. ¿Por qué ellos están tan apegados? ¿Por qué se te ocurrió dibujarlos al lado de una casa? A partir de eso los niños van mostrando lo que les sucede. Así que antes de tomar acciones, yo sugiero siempre buscar qué está ocurriendo y una buena manera es con los dibujos. Y a partir de eso se les va a alumbrar el camino para tomar decisiones sobre qué hacer. No, y lo otro que me ha pedido llorando, que la lleve a la casa de su abuela, que vive en el campo, y se quiere ir para allá.
Así que quiero conversarlo con mi mamá bien, porque si ella está así, pero yo le pregunto, le conversamos, lo acostamos las dos juntas un ratito, pero dice que no quiere estar más acá en Santiago. No, es que la entiendo porque está todo el día encerrada. Y en el campo, en la casa de mi mamá, estaría libre. Ya sabes la respuesta entonces. O sea, lo más recomendable es que la lleve al campo, a la casa de mi mamá nomás. Sí, al menos Ya, un periodo de tiempo. ya lo voy a hacer porque hartas veces ha llorado, que se quiere ir para allá, que no quiere estar acá, está encerrada todo el día. Gracias. Gracias también a la apoderada. Última pregunta. Ahí en la casa de Agustín parece, ¿no? Ahí puede activar su micrófono, señora Joana. Ahí sí. Hola profesores, de primera instancia agradecer a los apoderados de mi curso que se integraron a esta charla importante, que tanto insistí en que estuvieran. Como apoderado para todos es difícil llevar esto, estar en la casa, hacer las cosas de la casa, preocuparse de los niños. Como papás nosotros no tenemos un libro en decir si somos buenos o malos papás, pero nuestros hijos tenemos que saber ayudarlos mientras uno más pueda. Nosotros también cometemos errores, yo como mamá también cometo errores, pero es difícil llevar esto en la pandemia, extrañar mucho a los profesores, el abrazo, el beso, las reuniones online que los niños que están fome, que aburrido, que no quiero, que tengo sueño, que estoy cansado y no hacen nada. A todos nos pasa, no solamente a los apoderados que hablaron, sino que a mí también me pasa. Y es difícil, es complicado. Hay días que yo también no quiero hacer nada porque me frustro, si estoy haciendo algo bien como mamá o mal. Gracias a Dios yo tengo el apoyo de mi papá, mi marido trabaja todo el día, pero también me siento culpable en muchas cosas, también hay días que quiero llorar, pero trato de no hacerlo para no demostrar debilidad a mi hijo. Entonces los papás que están aquí en este chat, que estén tranquilos, que todos cometemos errores y que de una u otra forma tenemos que saber llevar esto y con todo el power nomás, pues. Somos papás y hay que tirar para arriba, como sea, que ojalá que algún día esto pase y que podamos volver a estar juntos y dedicarnos más a los papás que dedicábamos poco tiempo al colegio, dedicarnos más tiempo, cooperar más y hacer entender que esta pandemia nos sirva de algo como seres humanos, más que nada. Gracias al psicólogo, a todos los profesores, los quiero mucho, se les extraña, mi querida profesora Fabiola, que la adoro, profesor Juan Carlos, siempre apoyando hasta donde Dios diga. Gracias. Gracias por sus palabras. Gracias, señora Joana. Gracias, muchas gracias por sus palabras. ¿Alguna otra consulta para cerrar? ¿Alguna pregunta? Al parecer no. No. Bueno, no nos queda nada más que agradecer su participación, su asistencia a esta oportunidad, en esta charla que esperamos que haya sido productiva, y a nombre del colegio les queremos agradecer por su participación y también por el apoyo que nos brindan en todas las estrategias que el colegio está implementando para, de alguna manera, acompañar a los niños en este proceso, también acompañarlos a ustedes como papás y poder resolver algunas inquietudes y orientar de alguna manera frente a esta situación que nos afecta a todos, que estamos viviendo, y a seguir adelante, pues. Ya esperamos poder tener otra instancia para poder seguir compartiendo, recogiendo ideas, inquietudes. Utilicen los canales que el colegio está implementando para poder entregar información, alguna apreciación, sugerencia, alguna consulta, alguna mejora que ustedes consideren importante que podamos realizar. Ya a nombre del colegio, a nombre de nuestro director, también el profesor Arnoldo, que se encuentra ahí, de nuestro sostenedor, don Gastón, le damos los agradecimientos a todos los papás
profesores, apoderados que se encontraron en esta reunión y compartieron junto a nosotros. Muchas gracias también a ti, Alejandro, por entregar estas orientaciones que son sumamente valiosas y a implementar todo lo que se ha dicho y poder seguir adelante. Muchas gracias, buenas noches para todos, que tengan una excelente tarde. Chao, chao.